Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024. Ya cada vez falta menos para que arranque el 2025. Pero vámonos, tranquilovskis todos, porque hoy tendremos el análisis de la Serie Mundial. Sí, Dodgers, Yankees, Yankees, Dodgers. Es sin duda el clásico de otoño más esperado en la historia reciente del béisbol. ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria? El trofeo del comisionado, como se le conoce. Los Dodgers, uno de los equipos con mayor arraigo en nuestro país, también en toda Latinoamérica. Tienen sucursales y tienen academias en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. En México hay lazos muy estrechos. O bien los Yankees de Nueva York, un equipo que por mucho ha sido el más ganador en la historia de Major League Baseball. Vamos a analizar cuáles son los puntos fuertes, las debilidades de cada uno de estos equipos rumbo a la Serie Mundial 2024. Y también tendremos en el estudio una entrevista con uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a la Liga MX, el grandioso Alex Aguinaga. A partir de este momento, arranca el Tempranoti Sports. Bienvenidos al Tempranoti Sports del jueves 24 de octubre. Estos son los eventos deportivos del fin de semana y del día en general que no te puedes perder. Vamos con los del día. Porque a las 5 de la tarde de este jueves, los Bruins de Boston, uno de los equipos protagonistas que hay en el hockey de la NHL, sobre todo en los últimos años, se han quedado muy cerca. Hace 2 temporadas impusieron un récord de puntos, de victorias, pero fueron eliminados inesperadamente en la primera ronda de playoff, en una de las grandes sorpresas en la historia reciente del hockey. Van a recibir a las Estrellas de Dallas, un equipo que también ha estado ahí en postemporada durante las últimas estaciones. A las 5 de la tarde también de este jueves, los Wizards de Washington van a dar la bienvenida al equipo campeón, los Celtics de Boston, que se vieron muy bien en su presentación en contra de los Knicks de Nueva York. Este va a ser un juego sobre todo porque los Celtics van por otro golpe sobre la mesa, decir, esta es nuestra campaña y vaya, que se han visto bastante bien. Y a las 18:15 habrá fútbol americano de la NFL con el jueves por la noche. Arranca la semana 8, los Rams recibiendo a los favoritos vikingos de Minnesota. Y de esta forma nos vamos con las efemérides. Hoy, 24 de octubre, festejamos en su cumpleaños a los históricos que dejaron huella en el ámbito deportivo. Un día como hoy, pero de 1962, nació Jay Novacek. ¿Lo recuerdan? Campeón con los Vaqueros de Dallas. Bueno, no fue campeón con los Cowboys. Fue tricampeón con los Dallas Cowboys. Él estudió en la Universidad de Wyoming. Estuvo en su primera etapa en la NFL con los Cardenales de San Luis, que se convirtieron en Cardenales de Phoenix, después serían de Arizona. Esto fue entre 1985 y 1989. Después, en 1990, pasa a ser parte de los Vaqueros de Dallas, y ahí, junto con una línea ofensiva espectacular, porque estaban Kevin Gogan, Mark Tweeney, estaba Eric Williams, Nate Newton, Larry Allen, Mark Tweeney también, por ahí, creo que ya lo habíamos dicho. Y él junto con Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, Kevin Williams, también era receptor, forma una ofensiva espectacular que obtuvieron 3 anillos de Super Bowl. Se retiró con 422 recepciones, 4,630 yardas, 30 touchdowns y sobre todo en postemporada, en Super Bowl, era el target favorito
de el señor Troy Aikman. A Troy Aikman le encantaba ir con Jay Novacek en la zona de touchdown, sobre todo cuando se trataba de un partido importante. En 1984 fue parte de los atletas que buscaron un lugar en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. También era un gran atleta Jay Novacek. Un día como hoy, pero de 1985, nació Wayne Rooney, futbolista inglés, mundialista en 2006, 2010, 2014, también disputó 3 Eurocopas. Él debutó con el Everton, estuvo gran parte de su carrera con el Manchester United, después anduvo dando tumbos por el DC United, se retiró con el Derby County, pero Wayne Rooney es increíble. ¿Cuántos años tiene Wayne Rooney? 39 por ahí está cumpliendo. Y uno lo ve físicamente y no se ve como de 39 años. Wayne Rooney se va un poquito más traqueteadón, pero bueno, sí ha sido feliz. Dicen por ahí que los excesos. Y miren que se injertó cabello, porque Wayne Rooney ya desde que tenía como 25, 26 años ya andaba medio calvo. Se injertó cabello, de pronto dijeron, ya tomó un segundo aire Wayne Rooney, pero ya las últimas imágenes pareciera que se nos adelantó la Navidad con Wayne Rooney y Santa Claus. En la historia, un 24 de octubre de 1954, Juan Manuel Fangio se convertía en campeón de la Fórmula 1. Bueno, de hecho era su segundo título en esa temporada, conduciendo un Maserati. Vencía por 17 puntos a su compatriota José Froilán González. Una época de la Fórmula 1 donde los pilotos sudamericanos dominaban el máximo circuito del automovilismo. Ahora intenta también la Fórmula 1 llegar a esos lares. Un día como hoy, pero de 1963, Sandy Koufax ganaba el trofeo Cy Young de manera unánime. Esto quiere decir que todos y cada uno de los votantes dieron ganador a Sandy Koufax. Esto fue, por supuesto, en la Liga Nacional. Un zurdito que no jugó tantas temporadas, 1955 a 1966, pero en aquella temporada del 63, Sandy Koufax tuvo un muy buen récord. 25 victorias, 5 derrotas, 1.88 de efectividad y 306 ponches. Un zurdito de oro, Sandy Koufax. También un día como hoy, pero del año 2004, el Manchester United derrotaba 2-0 al Arsenal en Old Trafford y terminaba con el invicto de 49 partidos de los Gunners. ¿Recuerdan a los Gunners del Arsenal? 2003, cuando empezó ese equipo espectacular. De ahí estaba por ahí Thierry Henry, si no mal recuerdo, Dennis Bergkamp. Estaban otros grandes jugadores. Ashley Cole jugaba a la lateral izquierda. Y pues estuvieron más de una temporada invictos. Y de esta manera, Charlie, nos vamos con el diamante. Estamos a un día de que se cante la voz de Play Ball en el béisbol de las Grandes Ligas, la Serie Mundial, y pues la afición está dividida porque hay un gran número de fanaticada para apoyar a los Dodgers de Los Ángeles y que tras el fallecimiento de Fernando Valenzuela lo consideran como algo muy romántico el que le puedan regalar ese título de Serie Mundial, y también hay una gran parte de la afición al béisbol que se considera Yankee de Nueva York. Ahí estamos en ese costal prácticamente, pero ¿quiénes son los favoritos o cuál es el favorito, mejor dicho, para este clásico de otoño 2024? Hay que recordar, y lo hemos dicho ya anteriormente, que los Dodgers se han reinventado. Se han reinventado a un nivel de que pues prácticamente la rotación que ellos tenían considerada para tener un gran éxito en 2024, de esos no existe nadie, ¿no? Lo de Clayton Kershaw, uno de los mejores pitchers de los últimos tiempos, lesionado, dice que va a regresar el próximo año, pero Clayton Kershaw ya no va a jugar esta postemporada y está muy lejos de su nivel. Por ahí estaba Walker Buehler, que Walker Buehler continúa, pero ha estado bastante resentido del brazo.
Por ahí tenían a Julio Urías, sabemos los problemas del mexicano, ya no puede lanzar ni en México ni en Estados Unidos, y también salió la noticia de que en Japón tiene de nueva cuenta o de igual manera la puerta cerrada Julio Urías. Y entonces, pues ¿a quiénes tienen los Dodgers? ¿Quién es el pitcher abridor para el juego número 1 de mañana viernes? Jack Flaherty. Que uno ve los números de Jack Flaherty y dice, ah, caray, pues no son los mejorcitos, ¿eh? Jack Flaherty, que pues ha tenido una efectividad bastante alta en esta postemporada, en estos playoffs, por arriba de las 5 carreras limpias admitidas. Yamamoto, el japonés, está anunciado para el segundo juego y van a enfrentar a Jared Cole en el duelo número 1 y a Carlos Rodón en el duelo número 2. La diferencia es que, pues aquí el manager Dave Roberts no quiere contar con su tercer abridor, Walker Buehler, porque no le va bien en contra de los Yankees y porque ha estado muy, muy lesionado. Y del otro lado, con Nueva York, está Clarke Schmidt y por ahí Néstor Cortés, el cubano, también ya se ha recuperado de su lesión. Podría echar mano el manager Aaron Boone de él. Y podemos llegar a la conclusión de que el picheo abridor, que es el que te va a ganar generalmente los juegos importantes, es una clara ventaja la que tienen los Yankees en el papel, en la estadística. Ahora, ¿quién tiene mejor cuerpo de relevistas? Los Dodgers han estado muy bien. Tan es así que han blanqueado 4 de sus últimos 6 juegos. Han estado con una serpentina muy fina. La de los Yankees ha estado con algunos altibajos. Tiene a Luke Weaver como un gran relevista cerrador, pero tiene a Clay Holmes, que tuvo una espantosa serie de campeonatos. Se le queda muy alta ese cambio de velocidad, también la curva, y generalmente cuando eso sucede le dan muchos cuadrangulares a Clay Holmes. También ha tenido problemas de descontrol. La diferencia entre un bullpen y otro es que con los Yankees son más ponchadores, con los Dodgers son más dominantes. Tiene ventajas y desventajas el ser dominante, el buscar que te pongan la jugada en juego. ¿Por qué? Puedes hacer doble plays. Esa es una gran ventaja. Pero del otro lado, si tienes a corredores en segunda y en tercera, es mejor ponchar al bateador, porque así nadie avanza, que hacerlo roletear, porque incluso pueden anotar carrera muchas veces hasta en bola ocupada. Entonces, eso es algo que es ya dependiendo de los gustos. Me parece que el bullpen de los Dodgers, sobre todo Dave Roberts, lo ha manejado un poquito mejor que Aaron Boone. Ahí sí la ventaja es para los Dodgers. Ahora, en cuanto a catchers, Willie Smith del lado de los Dodgers en contra de Austin Wells del lado de los Yankees tiene más poder. Es decir, con el bate es mejor Austin Wells. Con el guante y dirigiendo a los pitchers es mejor desde mi punto de vista Willie Smith. ¿Qué va a pasar en la primera base? Es una incógnita porque en teoría es mucho mejor el de Dodgers. Freddie Freeman es uno de los mejores inicialistas que hay en el béisbol. Y del otro lado te encuentras que Yankees tiene a 3 jugadores para cubrir la primera base. Anthony Rizzo, que ha estado ocupado o ha estado lesionado de la muñeca, se fracturó también unos dedos y no está al 100%. Y ya no tiene el guante de oro. Osvaldo Cabrera, que es muy bueno a la defensiva, batea de ambos lados del plato, pero tampoco es una maravilla con el tolete. Y está John Berti, que puede ser el que mejores frutos le pueda dar con el madero, pero pues solamente ha jugado 3 veces como primera base en su carrera. Él generalmente es tercera base. Entonces ahí la ventaja, aunque Freddie Freeman está lesionado y apenas fue confirmado para ser parte del roster, no se sabe qué papel va a desempeñar. Aún así Freddie Freeman es mejor primera base. Ahora, Lux del lado de los Dodgers o Gleyber Torres, esto en la segunda colchoneta. Gleyber Torres es primero en el orden, es mucho mejor bat que Calvin Lux. En las paradas cortas, Edman en contra de Anthony Volpe. Anthony Volpe es un Yankee de cepa, es decir, Anthony Volpe, él subió una foto donde
está, siendo un niño, vitoreando a los jugadores de los Yankees que fueron campeones en el 2009. Es un fanático del equipo, tiene los colores muy arraigados, pero ahí creo que Edman viene de tener una mejor postemporada que Volpe. En la antesala ya es un poquito más difícil señalar, pero Jazz Chisholm para mí no es ninguna maravilla. Y si nos vamos a los jardines, Aaron Judge es sin duda alguna el mejor jardinero central. Teóscar Hernández es mejor jardinero izquierdo que Alex Verdugo, sin duda alguna. Y en el jardín derecho no hay nadie mejor que Juan Soto. Así de claro y de contundente. Entonces, si bien el bateador designado Shohei Ohtani es el mejor en este momento, no hay mejor bateador que Shohei Ohtani, sobre todo a la zurda, pues del otro lado está Giancarlo Stanton, que viene a ser el más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana y que tiene el mejor promedio de home runs con base a turnos al bate oficiales en un clásico de otoño. Es una serie, en pocas palabras, de las más parejas de los últimos tiempos. De algo sí estamos seguros, que va a ser todo lo contrario al año pasado. ¿Recuerdan cuando los Diamondbacks y los Rangers de Texas protagonizaron un clásico de otoño que ha sido el menos visto en la historia de la televisión? Nadie quería ver esa final. Ahora va a ser todo lo contrario. Todo mundo quiere ver, por lo menos los aficionados al deporte quieren presenciar la Serie Mundial entre Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles. Es un volado. Los Dodgers en las apuestas están ligeramente favoritos, pero los Yankees, desde mi punto de vista, es que tienen un mejor picheo abridor. Y el que te gana los partidos en una Serie Mundial es el picheo abridor. Sobre todo el contar con Gerrit Cole, un verdadero as, porque Yamamoto podría uno decir que es el mejor pitcher, pero entre Walker Buehler, Yamamoto y Jack Flaherty, que son los tres abridores que tiene Dodgers, los únicos tres con los que cuenta Dave Roberts, han tenido 8 aperturas en esta postemporada y en 4 de ellas no pudieron completar el quinto inning. Y hablando de los Yankees, la recomendación de la semana, el libro Mis años con los Yankees, escrito por Joe Torre y Tom Verducci. Para quienes son amantes del béisbol, Tom Verducci es uno de los mejores periodistas que puede existir con la cobertura del béisbol. Tom Verducci, durante muchos años, él fue escritor, redactor, autor de columnas y artículos de Sports Illustrated, ¿no? Que es la revista más importante a nivel deportivo en todo el mundo. Pero después, últimamente, se ha convertido en un analista, está muchas veces a nivel de terreno de juego en series mundiales, en series de campeonato. Y aquí se unieron Tom Verducci y Joe Torre para escribir un libro extraordinario. Lo pueden localizar en estas tiendas, por así decirlo, de mensajería. Les va a llegar, lo pueden pedir en inglés, lo pueden pedir en español, pero Joe Torre aquí narra precisamente, digo, no tiene muchos dibujitos, ¿no? Pero hay quienes dicen, y los dibujitos no tiene muchas fotos, pero vale la pena. Bueno, este es el separador, porque aquí siempre utilizamos separador con tarjetas de béisbol. Esta tarjeta es de Roger Maris, entonces es de las viejitas, pero pues vale la pena, ¿no, Alex? Digo, en lugar del clásico separador pones una tarjeta y exactamente, pues por lo menos le encontramos un poquito de chiste. Este libro narra el pasaje de Joe Torre, sobre todo en los 90s, porque él llegó en 1996, es campeón de la Serie Mundial en 1996 con los Yankees, es su primera campaña. Y fue un momento difícil porque en esa temporada su hermano requirió de una operación a corazón abierto y Joe Torre estuvo ahí presente, se quería dividir entre estar en el hospital y estar en el juego, pero son campeones, derrotan a los Bravos de Atlanta, después en el 97 los eliminan los Indios de Cleveland, pero en el 98 llega y son
campeones en contra de los Padres de San Diego, rompiendo un récord de victorias en Major League Baseball. Hay quienes dicen que esos Yankees del 98 son el mejor equipo de la historia. Y después viene, sí, la Serie Mundial del 99 contra los Bravos de Atlanta, la del 2000, la del Subway frente a los Mets de Nueva York y la que pierden en 2001 en contra de los Diamondbacks de Arizona. En aquella Serie Mundial también muy emotiva por lo que se había dado del atentado a las Torres Gemelas. Es un gran libro, 100% recomendado, narra anécdotas, pasajes, historias, lo que ocurrió, lo que uno no sabe y lo que uno presentía y medio sabía, aquí lo confirma Joe Torre. Y de esta manera, Charlie, nos vamos con el emparrillado. Y ya para cerrar el programa, hoy arranca la semana 8 del fútbol americano de la NFL. ¿Seguirán invictos los Kansas City Chiefs? Por lo pronto, uno de los equipos que perdió el invicto apenas la semana pasada, los Vikingos de Minnesota, son favoritos en contra de los Rams de Los Ángeles. Esto va a ser en California. Los Vikingos salen por 3 puntos y bueno, yo creo que sí se van a llevar la victoria. Hay quienes dicen, Sam Darnold volvió a ser el Sam Darnold de antes. No, yo creo que los Vikingos de Minnesota van a tener una muy buena temporada. Y es más, después del fracaso con el que pintan los Cowboys, podemos señalar que de esa división norte el norte de la Nacional, con Minnesota, con Green Bay, con Detroit, y si me apuran hasta con Chicago, de ahí va a salir el gran rival para el Super Bowl, que seguramente van a ser los Kansas City Chiefs. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias. No sin antes los vamos a dejar, por supuesto, con la entrevista. Vamos a la entrevista con el grandioso futbolista ecuatoriano Alex Aguinaga, pero estamos de regreso. Extraordinarios días. Qué bueno que están con nosotros. Esto es el Tempranoti Sports porque tenemos excelentes noticias. Cayó la 5ª medalla para México. No hay quinto malo. Osmar Olvera se lleva el bronce. Esto en el trampolín de 3 metros, obviamente en la rama varonil. La 5ª medalla para la delegación mexicana y cuidado, porque también en estos momentos, sí, podría caer una más. Vamos a estar al pendientes de lo que sucede en la halterofilia, porque Janet Gómez anda con todo dentro de los primeros sitios y es muy probable que se pueda subir al podium. Pero bueno, en más resultados, Alejandra Estadillo se cuela a la final del trampolín de 3 metros femenil. Desgraciadamente aquí sí, Aranza Vázquez queda fuera tras un 0 de calificación en su cuarto clavado. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Randall Willars y Kevin Berlín entran en acción dentro de la plataforma. Esto va a ser en la madrugada. Willars también es de los favoritos a medalla. Esto en la plataforma. El Team USA va por Serbia rumbo a la final. El equipo de Estados Unidos es favorito por más de 15 puntos. Pumas comienza ganando en la Leagues Cup. Lo hace con un 2-0 sobre el Vancouver Whitecaps. Y en el estudio, tenemos un invitado de lujo. Uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. Estará con nosotros aquí platicando más adelante el grandioso Alex Aguinaga. A partir de este momento arranca el Tempranoti Sports. Las noticias más relevantes, el análisis y toda la emoción del deporte internacional en notisports.com. Bienvenidos al Tempranoti Sports del jueves 8 de agosto. Estos son los eventos deportivos del día que no te puedes perder a las 12:30 del día. Juegos Olímpicos, la final de los 200 metros varonil. Noah Lyles, el hombre más rápido del mundo, que todavía dicen que es muy polémico ese triunfo. Bueno,
Él es especialista realmente en los 200 metros, así que va a estar en la gran final a las 12:30 del día. Para las 13 horas, 1 de la tarde, el equipo del Team USA no es el Dream Team, es el equipo de Estados Unidos. Dream Team solamente uno, el de Barcelona 92, pero ya está en las semifinales en contra de Serbia. Y para las 5 de la tarde con 15 minutos, buen duelo en el béisbol de las grandes ligas, porque los Azulejos de Toronto con Kevin Gausman en el centro del diamante, quien lleva 9 victorias, 8 derrotas y 4.44 de efectividad, enfrentan a los Orioles de Baltimore, que mandan al montículo a Dean Kremer, quien tiene récord negativo de 4-7, pero una efectividad de 4.20. Este es un duelo divisional. Sobre todo los Orioles están empatados en el primer sitio de la división este de la Liga Americana en contra de los Yankees de Nueva York. Y ya es un cierre sensacional el que vamos a tener en Major League Baseball. Un día como hoy, 8 de agosto, festejamos en su cumpleaños a los históricos que dejaron huella en el ámbito deportivo. Un día como hoy, pero de 1953, nació Nigel Mansell, piloto británico, campeón de la Fórmula 1 en 1992. Y cuando él fue campeón, precisamente con Williams, en 1992, el equipo le andaba coqueteando, ya estaban con Ayrton Senna, con Alain Prost, y Nigel Mansell lo tomó como una ofensa, y siendo campeón de la Fórmula 1, decidió correr la siguiente campaña, la siguiente temporada, en la IndyCar. ¿Y qué creen? Fue campeón, fue novato del año, fue el campeón, pero muy resentido con la Fórmula 1 y sobre todo con su escudería, que no le quiso cumplir las expectativas. Y hay una anécdota que dice que cuando él ya iba a anunciar su adiós definitivo de la Fórmula 1, en el pasillo llegó un directivo de la escudería y le dijo: oye, si te ofrecemos lo que estás pidiendo, si cumplimos todos tus caprichos. Y Nigel Mansell dijo: no, me lo estás diciendo ya fuera de todo momento. Así que, bueno, él está de cumpleaños también un día como hoy, pero de 1981 nació el grandioso Roger Federer, tenista suizo, 20 Grand Slam, ganador de la Copa Davis y también ganador de un oro. Esto fue en Beijing 2008, pero en la categoría de dobles. Y en la historia, un 8 de agosto de 1900 se juega en Boston la primera serie de la Copa Davis del tenis, un partido o una serie entre Estados Unidos y Gran Bretaña. También un día como hoy, pero de 1992, ahí sí hablábamos del original Dream Team, conquistaba el oro en Barcelona al vencer a Croacia 117-85 en la gran final. ¿Qué equipazo tenían Estados Unidos en aquel Dream Team? Generalmente como titulares iban David Robinson como poste, Karl Malone delantero de poder o Charles Barkley, estaba Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, pero la banca era sensacional. Estaba Scottie Pippen, Clyde Drexler. Uf, qué equipazo del Dream Team. Y también un día como hoy, pero de 1999, Wade Boggs, el famoso Comepollos, conectaba su hit número 3000 en las grandes ligas. Hace poco hablábamos de aquel capítulo de Los Simpsons donde aparecían Roger Clemens, Darryl Strawberry. Bueno, también estaba Wade Boggs y él jugaba la tercera base, uno de los bateadores más finos, siempre a la zurda. Inició su carrera con Boston, después pasó a Yankees y la terminó con las Rayas de Tampa Bay. Nos vamos con el sueño olímpico. ¿Qué ha ocurrido con los mexicanos, la delegación mexicana? Muy buenas noticias. Bueno, lo que pasó ayer con la natación artística es que México tuvo su día 2 y su día 3 muy buenos. El día 1 le costó un error que prácticamente las dejó a las chicas fuera de toda posibilidad de medalla, pero terminan en el 7º lugar general. En los 400 metros, Paola Morán ya no tuvo tanta suerte. Obviamente está teniendo uno de los mejores tiempos para la historia mexicana, pero hay que recordar que en esta prueba la que dominó a placer durante 2-3 años fue precisamente Ana Gabriela Guevara. En el golf femenil, Gaby López se encuentra dentro de las primeras 5. De hecho, la jornada de ayer la terminó con un -2 en el tercer sitio. La que no arrancó muy bien es María Fassi, que se ubicaba en el lugar número 50. En el trampolín de 3 metros, dentro de la rama femenil en la semifinal, Alejandra Estudillo avanzó, pero la que era candidata o tenía mayores posibilidades de llegar al podium era Aranza Vázquez. Iba bien hasta que en su cuarta ejecución, ella dice que hubo un grito, la desconcentró
y no cayó de panzazo, más bien cayó de espalda, y eso provocó que le dieran 0 de calificación, lo cual la puso en el último lugar. Inmediatamente, al salir de la piscina, ella fue con los jueces y dijo, hubo un grito, quiero hacer referéndum precisamente a la regla Pornov, o Pornov, con V al final, porque es una regla donde los clavadistas alegan que hubo un ruido externo y que los desconcentró. Los jueces dijeron, no procede porque para que se aplique ese reglamento debes frenar y dejar de ejecutar, lo cual no es sencillo porque hasta una lesión te puedes provocar ya que vas completamente con todo el impulso. Pero bueno, como hizo toda la ejecución, los jueces dijeron no procede tu reclamo y por eso es que Arantxa Vázquez no avanzó a la gran final. En más información, en la lucha grecorromana, Román Bravo Jon quedó eliminado ante Arsen Harutyunyan, el armenio, y donde sí esperemos, estamos a la espera de buenas noticias, es en la halterofilia, donde Janet Gómez Valdivia, que llegó a esta prueba como la 9ª favorita, no estaba dentro de las máximas candidatas, resulta que va dentro de los primeros lugares. A ver si tenemos ahorita información con respecto a eso. Finalmente, en el trampolín de 3 metros, Osmar Olvera consigue la medalla de bronce. Gran final del clavadista mexicano. Aspirar al oro, a la plata, teniendo a los chinos, es complicadísimo. Insistimos, no los deberían dejar de competir, o por lo menos deberían dejarlos en un apartado que entre ellos se decida, y ya a partir de los demás, que vayan por el oro, plata y bronce, porque en serio son un abuso los chinos. Hasta cuando salen del trampolín, cortos, tienen tanta fuerza, técnica y experiencia, que se las arreglan para terminar entrando de manera excelente. Y bueno, un clavado que debía ser calificado como 6, 7, termina siendo hasta de 8. ¿Qué queda? En más información, bueno, dentro de la información de los Juegos Olímpicos, de los resultados más atractivos, en el voleibol varonil, Polonia venció a Estados Unidos y Francia dio la sorpresa ante Italia 3-0. En el lanzamiento de disco no se pudo hacer historia. Mykolas Alekna, este lituano que iba por la medalla de oro, era el favorito, y que su papá consiguió el oro en esta misma prueba, lanzamiento de disco en el Sydney 2000 y Atenas 2004. Finalmente, Mykolas Alekna se queda con la plata. Roy Stona de Jamaica se llevó inesperadamente el oro. En los 400 metros varonil, Matthew Hudson Smith termina en segundo lugar porque Quincy Hall, el estadounidense, se lleva la presea dorada. ¿Qué le viene a los mexicanos? Bueno, para esta madrugada del viernes a las 2 de la mañana, plataforma, entran en acción Randall Willars y Kevin Berlín. Willars está entre los 3 favoritos para medalla, así que estaremos muy pendientes dentro de la plataforma. ¿Quiénes más también estarán entrando en acción? En canotaje de velocidad, la pareja de Briones y Morales entran en acción, o continúan, mejor dicho. En el trampolín femenil, Alejandra Estudillo estará con expectativas. Hay que ser realistas. Las probabilidades no la marcan dentro de las primeras 5 candidatas, pero pues ahí está, en una final, y todo puede suceder. La que sí no pudo cumplir ese sueño es Arantxa Vázquez, que ya comentábamos su caso. En la natación artística, a las 11:30 de la mañana del viernes, será el turno del dúo femenino Nuria Diosdado y Joana Jiménez. Y en el boxeo welter varonil, viernes a las 13:30, la gran final, Marco Verde en contra del uzbeco Asadkuya Mudinkuyaev. Aquí es ligeramente favorito el uzbeco, pero Marco Verde ya lo derrotó. Se enfrentaron en febrero de este año en un torneo en España y el sinaloense se llevó la victoria frente a este rival en turno. Así que todo, absolutamente todo puede ocurrir. Es una de las finales más parejas de los últimos tiempos en el boxeo y mucho éxito para
nuestro representante. Dentro de la agenda más importante que tendrá París 2024, a las 9:30 Francia contra Alemania en el básquetbol varonil, a las 13 horas Estados Unidos frente a Serbia, y en el atletismo, la prueba de los 200 metros planos a las 12 del día con 30 minutos, con Noah Lyles siendo el gran favorito, el norteamericano. Por ahí Letsile Tebogo es el segundo candidato y ya mucho más lejos Kenneth Bednarek, pero aquí sí, Noah Lyles, el hombre más rápido del mundo, debe hacer válidos los pronósticos. Es su prueba, es la que él domina, es donde no tiene rival, los 200 metros planos. Charlie, tenemos también un video, porque una de nuestras grandes heroínas está aquí en México, Prisca Witty Alcaraz, y aquí tenemos precisamente el video de ella que estuvo en nuestro país, o que está en nuestro país, mejor dicho. Ofreció una conferencia de prensa para los medios de comunicación y de esta manera, pues Prisca contó su experiencia. Qué cerca estuvo México de llevarse el oro. Caray, había eliminado a las más difíciles y en la final, que en teoría se enfrentaba a la menos complicada, porque no hay rival fácil, a la menos complicada, es un pequeño error, le termina costando la medalla dorada, pero aún así es una historia sensacional la de Prisca, porque por ahí dicen que el mexicano nace donde se le pega la regalada gana, y sí, ella habrá nacido en Londres, pero nos representó, y de qué forma, a la delegación mexicana. Así que no la tenemos, Charlie, sino para pasar ya a la Leagues Cup. Nos vamos con la Leagues Cup en los 16avos de final. ¿Ya la tenemos por ahí? A ver si ahí ya estamos con Prisca Witty. A ver, aquí en México, todo un país estaba despierto en la madrugada, en la mañana viéndome competir. Son cosas que, pues hasta que los vives, no te imaginas los sentimientos que vienen. Ni creo que para México, ni creo que para mi deporte era una de las favoritas para ganar en el podio. Pero creo que mi historia es una historia de enseñanza, que si tú crees en ti mismo y si tienes un equipo alrededor que cree en ti mismo, todo es posible. Es algo increíble. Creo que tener esta medalla colgando en mi cuello me llena de muchísimo orgullo y doy muchísimas gracias a México por darme la oportunidad de poder cumplir mis sueños. Siempre digo que esta medalla no solo es mío, pero es de todos ustedes también. Estoy muy segura y confío mucho que tal vez es la primera medalla en Juegos Olímpicos que tiene judo, pero no va a ser la última. Bueno, la histórica medalla, la primera para el judo femenil. Y miren que tuvimos una gran representante durante varios ciclos olímpicos, el caso de Vanessa Zambotti, que fue muy ganadora en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, incluso en mundiales de la especialidad, tenía muy buenas actuaciones, pero siempre se le negó esa presea, ese Olimpo, llegar a lo más alto que aspira a un atleta, y fue de las más contentas, fue de las que más disfrutaron esta medalla de Prisca, porque pues es al final de todos los mexicanos, y bien lo decía el varón Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo. No es que no sea lo más importante el ganar, sino lo más importante, más allá del momento en que te cuelgan la presea, la medalla, es lo que hiciste en tu ciclo olímpico, denominado como la Olimpiada. Ese ciclo que dura 4 años, donde te disciplinaste, entrenaste, te desmañanaste, fuiste puntual en tus desayunos, comidas, cenas, sacrificaste muchas convivencias por estar entrenando. Todo eso que te deja al final una gran enseñanza como deportista, pero que también resuelve mucho como persona, es lo que realmente vale la pena para todo deportista. Y entonces no es el momento de la victoria, sino es el desarrollo que te llevó al triunfo, lo que realmente te hace crecer como atleta y como ser humano. Pasamos a la Leagues Cup porque hubo resultados muy interesantes. El equipo de Los Ángeles venció 2-0 al Austin FC y
Los Pumas, sí, los Pumas dieron cuenta, 2-0 en contra de los Vancouver Whitecaps. A ver, yo no estoy en contra de la Leagues Cup, pero creo que sí es un abuso por parte de los equipos de la Major League Soccer. No nada más el estarlo desarrollando y disputando en casa, sino que aquí, por ejemplo, te enfrentas al equipo de Vancouver y tienes que ir a Canadá. Bueno, enfréntalo en Miami, enfréntalo. Ya de por sí son locales con el país o con la sede, con la liga. Pues aparte tienes que enfrentar al Inter de Messi en Miami. Tienes que enfrentar a Los Ángeles Galaxy en Los Ángeles. Y así con todos, pues creo que sí están en clara desventaja los equipos mexicanos. Para hoy, Inter Miami en contra de Toronto. Seattle frente a Los Ángeles Galaxy. Esto va a ser a las 7 de la noche. A las 8:30 de la noche, San José frente a Necaxa. Los Rayos. Y a las 21 horas, Tigres contra Pachuca. Y en más información que tiene que ver con otros deportes que no sean fútbol, en el emparrillado en la NFL, Jonathan Owens, el esposo de, pues, prácticamente la mejor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles, ya regresó, ya reportó con Chicago. El equipo de los Osos de Chicago le dio un permiso especial de viajar a París a apoyar a su esposa. Jonathan Owens estuvo apoyando en primera fila. Por ahí causó controversia porque se colgó la medalla, una de las medallas de Simone Biles, en una sesión de fotos que hicieron. Y mucha gente lo reventaron. ¿Por qué se pone la medalla que no se ganó? Y Simone Biles, bien, dijo, pues quise hacer una foto con todos y cada uno de los integrantes de mi familia y a cada uno le puse una medalla diferente. Y él es mi esposo y no saben lo buena persona que puede llegar a ser y ya lo juzgan nada más porque sí. Bueno, Jonathan ya está precisamente con los Osos de Chicago. Y en el ring, ¿qué creen? Canelo Álvarez ya le respondió al jeque árabe Turki Al-Ashik, quien publicó que no le interesaba programar una pelea con Canelo. Y es que este jeque árabe se está llevando lo mejor del boxeo a su tierra. Ya acaparó los pesos completos. Ya quiere manejar a Terence Crawford. Entonces, ya Las Vegas van a dejar de ser la meca del boxeo, porque ya muchas peleas importantes se están llevando para allá. Y como el Canelo no le quiso tomar la llamada, cuando Eddie Reynoso le dijo, te habla el jeque, y Canelo dijo, no voy a ver absolutamente nada que no tenga que ver con mi próximo combate. Entonces el jeque se quejó y dijo, ya no me interesa trabajar con Canelo. Y Canelo le respondió, bueno, pues no, ahora sí que tú te lo pierdes y yo me lo ahorro, y tan fácil como eso. Nos vamos, no tenemos videos de despedida, ¿verdad, mi Charlie? No tenemos videos de despedida, pero sí, ¿qué creen que tenemos? Tenemos un invitado de lujo, está con nosotros ya en el estudio, el mejor futbolista ecuatoriano de la historia, uno de los mejores jugadores en la Liga MX en toda su historia, el señorón Alex Aguinaga. Vamos a una pausa y estará de regreso con nosotros. Las noticias más relevantes, el análisis y toda la emoción del deporte internacional en notiesports.com. Las noticias más relevantes, el análisis y toda la emoción del deporte internacional en notiesports.com. Las noticias más relevantes, el análisis y toda la emoción del deporte internacional en notiesports.com. Las noticias más relevantes, el análisis y toda la emoción del deporte internacional en notiesports.com. Ahí está, bien el micrófono. Bueno, ya estamos de regreso y está con nosotros. ¡Qué calidad de jugador! Aquí hemos tenido muchos invitados que nos han dicho, no estamos en contra de los extranjeros. Si vienen 10 Aguinagas, pues que vengan 10. Alex, qué gusto tenerte. Yo no estoy de acuerdo, hay muchos. ¿Cómo estás, Alex? Un placer, igualmente, muchas gracias por ustedes. La verdad que contento primero de estar aquí con todos. Yo no estoy de acuerdo en que haya tantos extranjeros en el fútbol mexicano. Sí. Ojo, yo fui extranjero, jugué como extranjero toda mi vida aquí, me naturalicé después de que me retiré. Llevo 30 y pico de años acá, 35 años, y yo no estoy de acuerdo porque la cantidad de extranjeros le quitan espacio al futbolista mexicano y por ende la calidad va a bajar. Claro. Es lo que le está pasando a la selección mexicana, ¿no? Ahora hablábamos del tema de Javier Aguirre, de Rafa Márquez, puede venir cualquiera,
No hay cómo inventar fútbol o inventar jugadores, hay que producirlos y hay que trabajarlos. Claro. Y eso, pues obviamente es abajo para que después puedan salir, pero si no tienes un lugar para salir, pues te vas a quedar ahí. Alex, tu historia es muy interesante, pero sobre todo también remontémonos al inicio, Vale. porque yo haciendo un balance hasta hace poco con esta situación que ha ocurrido con jóvenes baluartes que ya a los 16 años están ganando una Eurocopa y que ya la están rompiendo a los 17 años, uno descubre que tú eres de los futbolistas más jóvenes en la historia del mundo en debutar. ¿A qué edad debutaste? 16 cumplidos. Yo cumplo en julio, en agosto, precisamente un par de días más, cumpliré ya mi debut del 84. Ajá. Ya serían 40 años de mi debut. Y lógicamente, a ver, empiezas muy chico con el gusto de jugar nada más. Claro. Yo llegué a Deportivo Quito en los 14 años, a los 15 pues ya estaba promovido para el primer equipo y debuté a los 16 años, ¿no? Ya muy cerquita a los 16 cuando llego yo al primer equipo y bueno, la posibilidad de debutar llegó pronto. Pero sí, es muy difícil, o era muy difícil en esa época debutar tan joven. El ambiente era pesado y el fútbol era más lindo, era más lírico, se disfrutaba más. Había jugadores gorditos, pero que tenían una calidad enorme. Había jugadores lentos, pero pensaban más rápido y la pelota iba más rápido. Hoy hay jugadores atléticos y muy rápidos, pero de repente la velocidad los domina y la vertiginosidad del fútbol, ¿no? Ya no es tan exquisito como era en nuestra época. Sí, por ahí yo tenía un entrenador en Fuerzas Básicas de la América, le mandamos un abrazo, José Guerrero, que decía, eres el más rápido, pero siempre llegas tarde a la jugada, ¿no? Uh-huh. O sea, eso puede definir quizá mucho lo que hoy ocurre. Son muy atléticos, porque es quizá una escuela que nos ha dejado el deporte estadounidense, donde primero eres atleta y después ya eliges la rama de béisbol, fútbol americano, Claro. básquetbol. Pero en el fútbol creo que hoy es un poquito distinto, ¿no? Es que primero la técnica. Pero bueno, lo que dices tú, nadie le va a ganar a la velocidad del balón. No hay ser humano en el planeta que le gane a la velocidad del balón. Lo que sí puedes darle un toque preciso para que la velocidad vaya de acuerdo al toque que le des tú. Pero indudablemente que la parte técnica es fundamental, es importantísima. Se tiene que trabajar mucho en la técnica para que un jugador pueda tener una vida prolongada, porque pues el físico se te acaba. Sí. Llega un momento en que ya no puedes competir en velocidad, tienes que competir con técnica. Y hay muchos jugadores que así lo han entendido, que tienen esa capacidad y han ido mejorando su propia técnica. Nacieron con algo de habilidad, pero la mejoraron con el trabajo. Así que también parte importante es el trabajo, el día a día, la preparación técnica y la preparación física tienen que ir de la mano. Sí, por supuesto. Ahora, tú llegas a la selección ecuatoriana ¿en qué año? Porque participas ya en Copas América antes de que México llegara a una Copa América. Bueno, yo en el 87 fue mi primera Copa América, pero la selección había llegado mucho tiempo antes, ¿no? Primero hice todos los procesos de selecciones prejuveniles, juveniles. Tuve 2 juveniles, una prejuvenil y después ya la mayor, que todavía estaba jugando en la juvenil cuando ya fui convocado a la selección mayor. Pero yo hubiera querido llegar antes, porque en el 84 se estaba jugando la Copa América y es cuando todavía no me convocan. Y en el 85 estaban las eliminatorias para el Mundial del 86. Me hubiera gustado estar en esas eliminatorias. Yo jugué 5 eliminatorias en total, un solo Mundial, porque no pude pues antes calificar. Ecuador no calificaba normalmente, hoy lo hace de manera asidua y si eran otras historias, ¿no? Yo jugué 8 Copas América en total, un récord en Sudamérica, sí. y es hermoso, ¿no? Poder disfrutar del fútbol y recordar estos momentos. Oye, y aparte tienes una experiencia increíble, una anécdota, porque tú pudiste haber jugado en el Milan de Arrigo Sacchi. O sea, ese equipo que es considerado por muchos como el mejor de la historia, con los 3 neerlandeses, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, y aparte esa defensa con Maldini, Tassotti, Costacurta y Varesi, que podían jugar sin portero prácticamente, ¿no? Daba igual si estaba Sebastiano Rossi. Increíble esa... Bueno, competía únicamente con el Napoli de Maradona, y era mejor, obviamente, que el Napoli, ¿no? A ver, esa época... Cuando va Fabio Capello, que era el director deportivo del Milán a la Copa América del 89, mira a varios jugadores y pregunta por mí, ¿no? Y bueno, le dicen que pues, yo ya estaba vendido al fútbol mexicano
Y pregunta el costo, me dice $280,000, que fue lo que costó, lo que pagó el Grupo Televisa con Necaxa y América. Y dice, no, nosotros hubiéramos pagado 10 veces más, $3 millones sin problema hubiéramos pagado por este jugador. Y bueno, pues la vida es así. Oye, ¿pero ya habías firmado? Ya, ¿Ya habías bueno, firmado? no tenía firmado nada. Pero ya habías dado tu palabra. Había dado mi palabra de que iba a venir acá. Inclusive, previo a esto, se cruzó también el Millonarios de Colombia, que daba el doble de lo que me estaba dando México. A mí en lo personal y también al equipo del Deportivo Quito donde yo salía. Pero bueno, había dado mi palabra y eso me enseñaron mis padres, a respetar la palabra. Qué importante es esta situación, porque muchos dicen por ahí, mientras no firmes, todo puede pasar. Si Ojo, quieres asegurar... tienen razón. Pero aquí en este caso tú ya habías dado tu palabra y eso fue lo que decide, por lo cual dices, es que yo ya me comprometí, claro. Y para mí mi palabra es más que ese valiosa. es el compromiso, ¿no? El compromiso, la palabra. Y porque puedes tener acercamientos, puedes haber tenido pláticas. Mientras no firmes, no estás realmente ahí. Pero si ya dijiste que sí, exacto, dijiste con convicción, o sea, nadie te está obligando a hacer algo que no quieras hacer, pero si te dijeron, ¿sabes qué? Vienes o no vienes y aceptas o no aceptas, y tú dijiste que sí, cúmplelo. Claro. Sí, Yo por eso me cuido mucho al momento de inclusive en temas de negocios o de trabajo, decir que sí estoy comprometido y que lo voy a hacer, porque para mí ya es palabra sagrada, o sea, ya no puedo echarme para atrás, tengo que hacerlo y con lo malo que pueda venir o lo positivo que pueda llegar, ya está tomada la decisión y lo haré. Entonces, en ese aspecto, mi vida siempre fue así y a mis hijos les enseño lo mismo que me enseñaron mis padres, que es cumple tu palabra. Sí. Si te vas a comprometer en algo, cúmplelo. Si no, no te comprometas. Oye, y aparte está la situación de que tú llegas a Necaxa cuando quizá estaba más destinado al América, ¿no? Pero llegas al Necaxa y literal construyes. Es que, bueno, Necaxa venía con una serie de situaciones. Yo conocía cero del fútbol mexicano cuando llegué. Y te vas empapando un poquitito de lo que es el América, de lo que fue el Necaxa, porque al Necaxa que yo llegué era un equipo que venía de cambiar el nombre de Atlético Español a Necaxa, de disputar un no descenso frente al Zacatepec el torneo anterior, y a ese Necaxa llegué yo. Un equipo donde los jugadores que el América no quería, los mandaban para allá porque tenían contrato y tenían que cumplir un contrato. Entonces llegaban dolidos, llegaban molestos, llegaban tristes, sin ganas de nada. De estar en Coapa a Cuautitlán Izcalli, que son 2 horas de recorrido, y bueno, pues llegaban así. Y yo llegué a ese equipo, llegué a un equipo que todavía no tenía colores, era un equipo gris, con muy buenos jugadores, porque no se les puede quitar la calidad de un, bueno, desde el Charal Alderete, que jugaba en el Cuchillo Herrera, estuvo Ricardo Peláez, Juan Antonio Luna, Juanito Luna, claro. Manolo Rodríguez, de todos ellos que venían del América y que en su momento fueron figuras en su equipo y que ya no les gustaba a los directivos o al técnico y tenían que buscar una opción. Y así, bueno, Pepe Vaca inclusive también, un gran central de selección, pero eso pasaba con Necaxa. Cuando llego a Necaxa, pues como que medio te contagias de que el ánimo era ese, ¿no? Era hermosa, las instalaciones espectaculares, lejos nada más, pero bueno, 14 años fui para allá, 14 ¿Y dónde años vivías tú? En el sur de la Ciudad de México, estaba en la del Valle, y era cerca de 2 horas, 2 horas y media más o menos llegar allá, y de regreso eran 3 horas. Fíjate que hay una anécdota con Manuel Lapuente, cuando Manolo llega al Necaxa, la parte fundamental y dijo primordial de los jugadores es vivir de satélite para Cuautitlán. No podías vivir más allá de satélite. Sí. Y conmigo hizo una excepción. Yo le dije, Manolo, la verdad que no puedo. O sea, llevo 6 años, 5 años con mi familia, mis hijos están en la escuela. Yo no puedo cambiar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos por este tema. Y no puedo. Y además ahí no me afecta. Digo, bueno, contigo va a tener una diferencia especial, pero, a ver, contratas un chofer. Digo, perfecto. Yo manejaba de ida, o sea, me gusta manejar,
Entonces manejaba de ida, llegaba una hora antes, un poco más de una hora, porque salía a dejar a mis hijos a la escuela y me iba ya para Cuautitlán. El entrenamiento a las 10, yo llegaba antes de las 9. Salía a las 7 de la mañana, llegaba antes de las 9. Bueno, me relajaba, tomaba igual un desayuno, o fruta, o lo que sea, y esperaba el momento de entrenamiento. Terminaba el entrenamiento, tipo 1 de la tarde más o menos, yo seguía trabajando, entrenando lo que yo quería. Había una zona de hidromasaje, me metía al hidromasaje, me relajaba, había masaje, también me daba cuando había la posibilidad. Y después de hacer todo el periplo, terminando mi trabajo en la cancha y después el post, me iba a mi casa, me iba en el asiento de atrás, me dormía, llegaba a mi casa tranquilo, ya había descansado, no tenía ese cansancio doble, ¿no? Que sí es muy difícil, es muy complicado. Por eso es que ahora ves algunos jugadores están 15, 20 minutos y dices, no puede ser tan lejos que andamos. Oye, no, y menos mal no había doble sesión de entrenamiento. Porque A ya veces sí había. ¿Sí? Sí. ¿Y regresabas a la del No, baño? no. Normalmente comíamos ahí, o si es que había comida en el club, porque no era la época de que te daban desayuno, comida. Y, ajá, sí, claro. No, igual íbamos a un restaurante muy cercano, en la misma zona de Cuautitlán, comíamos y regresábamos, descansábamos ahí, no habíamos adecuado prácticamente unas colchonetas para dormir, descansar, aunque si no dormías, por lo menos relajarte un rato, claro. O en tu auto muchas veces echabas los asientos para atrás, te descansabas ahí, venía la segunda jornada y terminabas llegando 8 de la noche a la casa, pero bueno, era parte de lo que es mi trabajo. Hermosa, ¿no? Y aparte, sí. Déjame decirte, en fuerzas básicas, las finales eran siempre domingos. Bueno, los juegos generalmente en octava, novena, séptima los teníamos domingos a las 8 de la mañana. Ustedes saben lo que era ir a Cuautitlán Izcalli, también de la del Valle. A las 8 de la mañana en domingo nos teníamos que reunir ahí en un centro comercial al norte. Todos los papás, los papás obviamente eran los que manejaban, ¿no? Pero era citarnos a las 6 de la mañana, una cosa así, previo a una final, o sea, sí era complicado. Pero, Alex, esa época de Necaxa donde tú ya construyes, donde tú ya, junto con otros jugadores obviamente de gran calidad, ¿no? Edifican lo que podíamos denominar una gran dinastía. Un equipo que podrá pasar muchísimo tiempo y va a ser recordado por generaciones, porque al principio se dieron a conocer por ser aquel equipo que le ganaba al hermano mayor y que le plantaba cara. Pero después vinieron los campeonatos. Sí. Y hubo uno que de repente ahí les debieron de haber contado, ¿no? Que les marcan como... El de Santos. El de Santos con un... Veníamos, como pero 3 aparte, metros. Sí, fue el equipo de la década. Los 90 fueron del Necaxa. Logramos 3 títulos, calificamos a 6 finales, y ganamos la Recopa, que fue la de CONCACAF. Ganamos una CONCACAF para llegar al Mundial de Clubes, donde jugamos también y quedamos en tercer lugar, por encima del Madrid, en esa disputa por el tercer lugar. Fuimos el último equipo en ganar un torneo largo y que fue bicampeonato. Exacto. El primer torneo corto, que es el torneo frente a Santos, que es el que nos quitan la posibilidad de ser el tricampeón, que obviamente yo siempre digo, el hecho de jugar torneos cortos no era lo mismo. El torneo largo era fantástico, para mí siempre me ha gustado el torneo largo, entendiendo que lo económico no va de la mano con 38 fechas y todo lo que se vivía en esa época, ¿no? Ya muchos de los equipos ya no apostaban por nada. Las 17 fechas ha ayudado mucho en realidad, ¿no? Las liguillas, 2 liguillas, torneos cortos, ayuda mucho en la parte económica, pero el desgaste es mayor también para el jugador. Terminas agotado, desgastado y con muchas lesiones. Pero nosotros fuimos el último campeón de torneo largo y bicampeón. El primero le ganamos al Cruz Azul, el segundo al Celaya. El tercero jugamos con Santos, que perdemos. Luego perdemos una final inédita con el Toluca, el Toluca de Cardoso y todo eso, que también ya venía con una inercia, pero nos desquitamos al siguiente torneo corto contra Chivas, lo ganamos en Guadalajara. Y después, ya después de unos años, ya en el 2002, cuando estábamos en el Mundial, jugamos la final contra América. No tuvimos algunos la posibilidad de jugarla, pero no se pudo conseguir el título. Pero Necaxa, si algo tenía, era compromiso. Hablábamos de la palabra, hablaba del compromiso. Y era precisamente ese compromiso que tenían los jugadores cuando se ponían la camiseta, desde los entrenamientos hasta los partidos.
Y muchas veces había jugadores que se distraían, ¿no? Sí. Pero ahí estábamos nosotros, todos, porque éramos todos los que decíamos, oye, vuelve al redil porque aquí te necesitamos, eres tan importante como todos, pero si no quieres también está a la puerta. Claro. O sea, si no quieres estar, no hay problema, ¿eh? Te vas. Y el equipo mismo provocaba esa situación de competencia a alto nivel y el jugador que quería estar estaba entregado en cuerpo y alma, estaba comprometido a dar lo mejor por el equipo. No, y estaba un Ivo Basay, que era difícil, Ivo Basay, ¿no? Se agarraba con todos, pero la verdad es que era una persona que arengaba, que provocaba, que impulsaba. Estaba obviamente grandes personalidades. Sí, los jugadores que estaban ahí eran ganadores. Exacto. Ganadores. Que tenían su carácter y eran jodidos, sí, eran muy complicados. Sí. Pero a la final eso provocaba a que el equipo saliera, a que explotara. Y los que eran mediocres, eran tibios, pues salían. Sí. O sea, no soportaban la presión del ritmo en la cual nosotros competíamos, desde los entrenamientos hasta los partidos. Entonces, cuando tienes ese nivel de competencia, es muy fácil decir, y yo no es que me quiero comparar ni mucho menos con equipos europeos, pero el Madrid, por ejemplo, el Barcelona, el Manchester, que están peleando siempre arriba, el Paris Saint-Germain. O sea, uno dice, no, es que tienen equipazo. No, es que tienes también la conciencia y el profesionalismo de estar comprometido y de competir al más alto nivel. Claro. No te alcanza con ser bueno, tienes que estar comprometido. Entonces, digo, salvando las comparaciones, hablando de las distancias, de lo que ha ganado uno y otro, pues el equipo de Necaxa era eso, ¿no? El compromiso por ser el mejor. Y nos exigíamos al máximo en cada entrenamiento, sea una cascarita, o sea un trabajo físico, o sea centros. Inclusive muchas veces Manolo nos regañó algunas veces porque el equipo estaba como distraído y bueno, nos regañaba en serio. Y bueno, también hay que decirlo, no éramos de la época de cristal, ¿no? Como está ahora esta generación o la que está pasando o la que viene, donde aguantábamos, nos levantamos y seguíamos. No era para quedarse sufriendo, llorando, no. Había que levantarse porque es la única manera. Y el carácter, ¿no? El carácter que es tan importante. Por ahí te decían, no, es que el carácter no es que estés enojado todo el tiempo. El carácter es que alguien llega, te regaña y tienes la personalidad de salir adelante con ese error que te acaban de señalar precisamente para no cometerlo de nueva cuenta. Y eso es lo que tenía y hacía. Primero aceptación. Sí, claro. Primero aceptación, obviamente humildad, porque dentro de la aceptación viene la humildad. Y la humildad no es sumisión, porque mucha gente dice que es muy sumiso. No, humildad de aceptar tus errores, de que un compañero o el técnico o alguien te diga, te estás equivocando, y que tú digas, que puedes tener razón. Ojo, no te doy tal razón, pero puede ser que la tengas. Entonces de repente empiezas a cavilar y empiezas a pensar, a ver, sí, tienes razón y necesito mejorar en esto, aquello, lo otro. Y ojo, teníamos reuniones nosotros, que eran los famosos asados, donde nos decíamos de todo. Sí, yo donde tengo nos unas decíamos anécdotas muy buenas sí. Contadas por ustedes, ¿eh? Sí, no, y bueno, por ejemplo el Picas, que tú lo ves en la cancha, te mataba, afuera de la cancha un pan muy divertido, muy gracioso, pero a la hora de hablar las cosas, había que hablarlos y de frente. Y todos recibimos alguna vez algún reproche de o regaño de algún compañero. Digamos que ya no estás haciendo esto, es que ya estás cometiendo estos errores, es que ya no descansas mucho, es que ya te veo más cansado, ¿qué te pasa? O sea, y nosotros era un grupo tan fuerte que inclusive algunos muchas veces casi llegaban a las manos en ese momento de la discusión, pero estábamos todos para decir, a ver, esto no se trata de venir a golpearse ni pelearse, nada, a ver, si esa es la solución nos pegamos todos. Pero no es la solución. La solución es juntos salir. Claro. Pero, y ese fue el Necaxa, ¿no? Durante todo el tiempo que yo estuve ahí. Por eso es que creo yo que la gente recuerda ese Necaxa, porque no solamente ganaba, sino que gustaba y comprometía. Era el equipo de los niños, que también los niños se contagiaron de eso. Pero los adultos, los mayores que estaban en ese momento, sabían lo que era este Necaxa. Sí, por supuesto, y sobre todo, tú acabas de decir algo muy importante, porque hoy en día se le achaca a muchos clubes de trascendencia que dicen, es que no hay un líder que realmente se anime, ya no digamos el liderazgo que tenía Alfredo Tena, que nos contaban sus excompañeros, que de repente coscorrones, ¿a quién se le fue la marca? Tú, órale, aplícate, ¿no? Entonces mucha gente se aplicaba por no tener que recibir el coscorrón de Alfredo Tena, pero
Hoy ya hay demasiado respeto entre compañeros y no, porque no le quiero decir nada, no le voy a señalar su error, porque pues, al final no se vaya a ofender, no se me vaya a caer. Y yo creo que eso también hace falta en el fútbol actual. Sí, hace falta líderes. Y hablábamos de los extranjeros, que a mí no me gusta que haya tantos porque le quitas opción y espacios a los mexicanos. Y después, ¿dónde los quieres encontrar? Porque de repente dices, es que no hay jugadores mexicanos. Bueno, pues si también dentro de la liga tapas, no le das oportunidad, pones un reglamento de 20-11, que yo sí creo que debe ser mucho más abajo, porque 20-11 ya debe estar o jugando en Europa o saliendo o estando ya en un nivel alto. Desde los 16, 17 ya tienes que estar en proyección de debutar. Ponle 17, 18, que es ahora la edad de la mayoría de edad. Los 18 años, 17, 11 debería ser la posibilidad de ya tener un jugador empezando a jugar. ¿Para qué? Para que conforme tenga los años de fútbol, le aproveche esos años que terminas de formarte y a los 20, 21 años ya ser un jugador de selección a un alto nivel. Bueno, estamos viendo lo que sucede en España, ¿no? Con Lamine Yamal, que es un fenómeno el chico. Y juega como si nada. ¿Por qué? Porque le dieron la oportunidad al Barcelona, que es un gran equipo, indudablemente, pero él se ha ganado y tiene la oportunidad. Acá puede ser que te la hayas ganado, no te dan la oportunidad. Y si te la dan, te la quitan rápido porque tienen miedo de que te corran si las cosas no resultan bien. O sea, los proyectos también no van de la mano de las realidades. El tema, bueno, de lo que hablábamos de los jugadores de ahora, que la falta de liderazgo también es por eso, ¿no? Porque pues estás protegiéndote, estás cuidándote, no quieres enojarte con el compañero porque dices, no, es que después va a estar resentido y es verdad, mucha gente hoy se resiente. Sí. ¿Por qué te resientes? Estás hablando de que vienes a hacer un deporte donde lo tomas todo de manera profesional. Cuando lo tomas personal es cuando ya te cambia la mente. Cualquier cosa que te digan, si lo tomas de manera personal te va a doler y va a estar resentido el resto de tu vida. Es profesional, son decisiones. Y muchas veces digo, yo como técnico, como director técnico, también me ha tocado enfrentar a jugadores y de repente dice, es que el profe no me quiere. No es que no te quiera, me caes a todísima madre, perdóname las palabras, pero no estás haciendo bien tu trabajo. Y esto es trabajo. Claro. Afuera de aquí, digo, somos amigos y lo que necesite estaré. Pero aquí, de la línea para adentro, estás trabajando y para tus compañeros y para tu equipo. Entonces, muchas veces el jugador actual se siente o se resiente porque el técnico le dice algo y cree que está en contra, que todo el mundo está en contra de él. Y eso sucede, bueno, hasta en las críticas de la prensa. Hay gente que, bueno, sí, de crítica a crítica. Hay unos que realmente se pasan de la línea y van, en lugar de criticar lo profesional, critican lo personal. Exacto. Y esa parte es donde tú o buscan lastimar, ¿no? O buscas ofender. Sí, ofender. Buscas ofender. Sí, fíjate que platicando 20 minutos contigo, Alex, me doy cuenta por qué fuiste tan exitoso como futbolista, ¿no? Qué valores, qué conceptos tienes como persona que puedes llevar al deporte y en el deporte que puedes trasladar a tu personalidad. Es muy importante, concuerdo con todos y cada uno de los puntos que has señalado en esta entrevista, porque desgraciadamente hoy en día nos ofendemos de todo y lo tomamos personal. Y los grandes fenómenos del deporte te pueden decir, nunca tomes las cosas personales. Es lo peor que puedes hacer. Si te señalan a alguien, algún error, como tú dices, ten la humildad de decir, ok, perfecto, puede ser que hasta cierto punto tienes razón, pero voy a mejorar esta situación. Y la gente hoy en día se ofende muy, muy fácil y es muy difícil también el manejar grupos. Sí. Creo que es más complicado para un entrenador en ese sentido. Hoy es muy complicado. En general, digo, para todos, ¿no? Para todo tipo de trabajo. Desde lo personal, inclusive con tu familia, es difícil, porque muchas veces tienes un problema con tu hermano porque le dijiste algo. Y es tu hermano. Vivieron juntos toda la vida y de repente dices, oye, no te puedo decir esto porque te enojas. En lugar de decir, ok, puede ser que tengas razón, puede ser, vamos a ver. Yo lo veo de este punto de vista. Son dos puntos de vista encontrados, busquemos una solución. Y eso pasa en el trabajo, en cualquier trabajo. Pero también es verdad, lo tomas de una manera en donde te sientes agredido, te sientes afectado. Las redes sociales colaboran también para todo eso. Y lo que haces, te vence, te rindes o te enojas y en lugar de eso, pues mejor. Las que te sirvan, tómalas. Las que no te sirvan, déjalas.
O sea, y eso es la mejor fórmula que tiene uno para ser feliz en la vida. Claro. Tomar lo que te sirve para vivir y no todo lo que te tiran, porque te pueden tirar una cubeta de mierda y tú te la... Claro. No, déjala. Eso no es para ti. ¿Qué título disfrutaste más? Sí. Aquel del Cruz Azul donde realmente tenías, donde el cuchillo real fue muy importante en la marcación de Julio Zamora. Aquel del Celaya, que era un equipo, pues, todo Con lo que el representaba. buitre. Sí, con el buitre, Sí. con Mitchell y demás. O aquel De las Chivas. de las Chivas donde por ahí alguien me contó que ni siquiera tenían planeada la celebración después del partido. Pues no teníamos planeado ninguna de las tres. Ah, No, ¿ninguna no de las éramos, tres? no éramos de los que planeábamos nada. Con Cruz Azul tenía su fiesta lista. Sí. Celaya, bueno, obviamente todo el mundo a favor del Celaya. Nosotros teníamos siempre un salón con una cena después del partido Ajá. para reunirnos, despedir el año, darnos un abrazo y seguir. Si era ganando, perfecto. Si era perdiendo, también. O sea, no pasaba absolutamente nada. Y disfruté todas. Bueno, hay una cosa que muy poca gente sabe, o que sí saben si es que se ponen a ver las estadísticas. Yo debuté en el 84. Ujú. Jugué en Ecuador 5 años. Sí. Llegamos 2 veces subcampeón y jugamos la Copa Libertadores, 2 ocasiones. A los 5 años a los 21 años vengo acá a México y fui campeón hasta el año 95, que fue, 95 en enero, porque fuimos campeones de Copa México, Ajá. la Copa que le ganamos a Veracruz en Puebla, y a medio año campeones contra Cruz Azul. Fue mi primer campeonato de liga. Fueron 10 años después, 11 años después de mi debut. O sea, no es que agarré y fuimos campeones. Por eso muchas veces dice, es que fuiste muy exitoso. Define exitoso, Claro. porque no es tan fácil. Y ojo, yo no le tengo miedo a la palabra fracaso, porque a mí me parece que el fracaso es parte de tu vida para conseguir un éxito. Ahora, tú dependerá de ti cómo lo tomas con el fracaso. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la palabra fracaso. ¿Por qué no? O sea, si fracasamos. Y yo digo, jugué 21 años. En mi vida tuve 7 títulos. Estamos hablando que si lo ponemos como por año, Claro. serían 7 años de éxito y 14 años de fracaso. Solamente triunfó una tercera parte, un tercio. Pero que mucha gente no lo hace o que no lo consigue, está bien. Y hay otros que ganan todos los años. Y hay tipos que tienen 35 títulos. ¿Sí? Messi, Dani Alves y mucha gente han ganado 4 o 5 títulos por año. Bueno, para nosotros, mucha gente no. Y el hecho del fracaso no define tu vida, como tampoco el éxito. Claro. O sea, lo que define es tu compromiso y tu actitud ante lo que estás viviendo. Es lo único que te sirve, no te sirve nada más. Ahí tengo los trofeos, los tengo guardados ahí o exhibidos, pero no me sirven de nada. O sea, yo no vengo acá a buscar un trabajo y decir, mira, yo fui campeón. No, yo soy Alex Aguinaga y quiero trabajar de esto. Ok, Claro. ¿puedes o no puedes? Puedo o no puedo. Punto. Tengo la capacidad o estoy capacitado, porque son dos cosas diferentes, sí o no. Pero ni el título ni las medallas no te sirven. Ahora estamos viendo lo de los Juegos Olímpicos, es fantástico. Pero para llegar a esto tuvieron que vivir una Olimpiada, 4 años de trabajo, de retos, de esfuerzo, de sacrificio, de lesiones, levantarse, caerse y levantarse. Y llegaron a este punto. Y muchos de los que están participando van a pasar de noche para la gente, no para ellos una experiencia fantástica. Sí. Pero muchos de los que no consiguieron ni medalla, ni diploma, ni acercarse a sus metas, o cayeron, y como la clavadista que cae mal y termina eliminada. Bueno, pues así es caerse y ahora levantarse. Exacto. No pasa nada, a la final de ellos no se van a acordar en 2 semanas, no hablándote ni siquiera en un año. En 2 semanas ya se olvidan de los ganadores, ya de los perdedores ni se acuerdan. Pero ellos se van a acordar toda su vida lo que les sirvió para que su vida puedan tener un mejor futuro, nada más, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora, al final, por ejemplo, con la selección... Bueno, yo tengo una anécdota, a ver si es cierto, A porque ver. me decía el Picas Becerril, nos comentaba que en aquella final contra Chivas, que eran las super Chivas, que eran muy favoritos, el Necaxa era un equipo muy talentoso, pero que olía el miedo del rival y que era una presa, que eran cazadores. O sea, cuando olían el miedo en el rival, cuando veían la oportunidad, atacaban en ese momento. Y que en esa final contra Chivas, cuando hay un penalti a favor del Guadalajara Sí. y de repente dicen, ¿quién?
Ahora sí está como el chiste, ¿no? Del presidente que todos se echan para atrás y el único que no se echó para es el que termina haciendo. Que así fue, que realmente los grandes líderes de aquel equipo, que no vamos a mencionar los nombres, digo, ya si lo quieren revisar, dijeron, y se echaron para atrás, Y que el único fue Alberto Coyote, que no estaba considerado, y dijo, Coyote, pues yo lo tiro. Y que Adolfo Ríos, que era el portero de ustedes, atajadón, y que en ese momento el Necaxa se dio cuenta que podía y que de hecho iba a ser campeón. Fíjate que ese primer tiempo de Chivas nos dominaron. Bueno, es que qué Chivas era también, sí, ¿no? No es el Chivas de ahora, estaba Ramón, estaba Luis García, el Flaco Peláez que había llegado ahí, Alberto Coyote, bueno, tenían un equipazo. Era la selección de México, puesta la camiseta de las Chivas. Y nosotros, bueno, veníamos ya quizás un poquito de bajada, muchos jugadores, ya no era el mismo Necaxa de los otros, claro, porque hubo muchos cambios, todos los años cambiábamos. En nuestra defensa central estaba Sergio Almaguer y Marcus López. Los dos improvisados, ¿sí? Porque Sergio Almaguer era centro delantero, después fue volante y terminó siendo central. Claro. Y fue a Galatasaray, a Turquía como central. Marcus López en el Querétaro era volante de contención y terminó siendo central con nosotros. Bueno, él comete el penal, Marcus, en esa jugada que me parece un poco exagerada la marcación, pero bueno, a la final la pierna arriba, termina por enganchar. Sí, imprudente. Jugamos, por el lado izquierdo estaba el Pelón Montes de Oca, por el lado derecho el Chama Gareda. Estaba el Chepo La Torre, también ya en una etapa de bajada, digámoslo así, aunque obviamente un gran jugador. Chava Cabrera, jugaba Sergio Vázquez, jugaba el Ratón Zárate, jugaba yo en esa posición y adelante Carlos Hermosillo. Ese fue el equipo que jugó. Y después, bueno, con algunos cambios se iban haciendo algunas cosas. Pero nosotros era apostar, obviamente, primer tiempo a tratar de aguantar a estas Chivas, que nos dieron un baile. Fue el peor baile que nos habían dado en todo el torneo. Pero era un equipo que la verdad dominaba, ¿no? Estaba, como te digo, Ramón y estaba Luis y era un equipo muy difícil, muy, muy difícil, muy complicado. Pasamos el primer tiempo, vino el trago amargo del penal y de un tiro en el poste también, un remate creo que de Ramón, si no me equivoco. O sea, nos pasó de todo en ese primer tiempo. Cuando arrancamos el segundo tiempo, nos sentíamos que le podíamos pasar por encima a las Chivas. Y el segundo tiempo empezamos otra vez así y de a poquito vamos avanzando. Viene el gol de Chava. De Chava Cabrera. Que en una jugada sin mucha historia, de remate de afuera, del Pulpo no alcanza a controlar, gol. Y en ese momento dijimos, listo, los tenemos. Sí. Ya no se nos va el título. Porque nos pasó el año anterior con Toluca, que íbamos ganando 4-1 y nos dio la vuelta, terminó ganando 6-4. Entonces, el primer año que dirigía a Raúl Arias. También estaba congelado. En la banca se congeló. Y nosotros dentro no teníamos respuestas. Toluca además aprovechó los momentos y cayeron los goles muy rápido. Estaban motivados. Pero bueno, al siguiente año con Chivas anotamos el gol y dijimos, no se nos va. Y recordamos lo que vivimos con Toluca. Dijimos, a ver, orden, vamos a seguir con la misma y en algún momento cae el segundo. Que bueno, después viene una jugada que la roba Carlos en una jugada. Ellos querían salir jugando, siempre la robamos en el área. Me la entrega a mí y viene Claudio contra mí. Y yo se la toco de primera otra vez a Carlos. Y queda Claudio, que era el baluarte en esa defensa, queda pagando prácticamente. Y empieza Carlos como a querer rematar y se lo barrían los jugadores y enganchaba. Hasta que lo ve solo a Sergio Vázquez, que está al otro lado pidiendo la pelota, se la entrega y viene el segundo. Ya, se murió, se acabó el partido, ya no hubo más. No hubo más. O sea, y ese fue el Necaxa, ese era el Necaxa, ¿no? En esa época, porque con Manolo, con Manolo y con Saporite antes ganábamos 7-0, 5-0. Era un equipo totalmente ofensivo. Con Manolo se ordena un poco el equipo, con Arias fue un poco más defensivo, pero seguíamos ganando. No, y aparte era un equipo que, lo decíamos antes de entrar, con 4 toques ya se plantaban frente al marco y terminaban la jugada. Qué importante es terminar la jugada, ¿no? Lo primero que te dicen muchas veces, termínala, dispara. Claro. Y ya te ordenas, ok, que termine en saque de meta, no importa, pero hay que terminar las jugadas, decidir. Esa es la palabra, porque una vez es que hay que terminar las jugadas, hay que decidir. Equivócate o acierta, pero decide, porque lo peor que puedes hacer es dudar.
Dudas, te equivocas. Normalmente cuando dudas, te equivocas. O sea, Sí, cuando cierto. estás seguro, te podrás equivocar, pero estás más cerca de acertar. Claro, Y si no, por lo menos dices, lo intenté. claro. Si no intentas, pasa de noche. Oye, tu proceso con Ecuador, porque obviamente nos viene a la mente aquella semifinal, para nosotros uno de los mejores partidos que ha brindado la selección mexicana. La Ganarle Copa América. en Guayaquil, a En Ecuador. Quito. En Quito, perdón. En Quito le ganan a Ecuador y prácticamente a una selección que era favorita, como la de Ujú. ustedes, jugando en casa. Aparte, una muy buena generación. Ustedes tenían pues prácticamente todo para avanzar a la final. Sí, sí y no. A ver. Ecuador vino creciendo porque nos toca Venezuela el primer partido, ganamos 6-1. Después nos toca jugar contra Estados Unidos, le ganamos 3-0. Y teníamos el tercer partido contra Uruguay, que es nuestro grupo. Y era el partido más complicado. Empezamos ganando, nos empata Uruguay. Y yo hago el segundo gol, faltando pocos minutos para que termine. La verdad, un lindo gol. Y en ese momento, Ecuador, junto con el estadio, el país, se sintió con posibilidades de llegar a las cosas importantes. Teníamos el siguiente rival, era Paraguay. Siempre ha sido muy difícil, con Sí. Chilavera a la cabeza. Terminamos ganándole a Paraguay. Y viene México, que había ganado a Perú. A Perú. México no había hecho una gran Copa América. Sí. Califica a tumbos y golpes. Pero le gana a Perú y crece. Y yo les había dicho a mis compañeros, digo, ojo con México. México lleva trabajando un año. Nosotros trabajamos 15 días antes, un mes antes para la Copa América, el tiempo de vacaciones que teníamos. Claro. Digo, México viene trabajando un año. Sí. O sea, y venía desde antes de Menotti, que estaba el flaco Menotti con ellos, y trabajó luego Mejía Barón, que venía ya del proceso de Menotti. O sea, era más de un año, pero un año con Miguel Mejía Barón. Digo, tengamos mucho cuidado porque este equipo juega bien. No se ha visto bien, pero juega bien. Y contra Perú lo vimos. Ojo, este es México, ojo. Y este partido estaba muy parejo, que viene después de un tiro de esquina, que es donde se desequilibra el gol de Hugo Sánchez. Llueve impresionantemente, que era lo peor que nos podía pasar a nosotros. Que ojo, no es que nosotros, aunque seamos locales, estamos acostumbrados. No jugamos en lluvia nosotros. No nos sentíamos cómodos porque nuestro fútbol era diferente. Y la lluvia te hacía resbalar. Nosotros tenemos mucha potencia, un equipo muy, muy potente, pero la lluvia nos complicó completamente. Y después, bueno, viene el segundo gol. Ojo, tuvimos oportunidades un montón. Claro. De entre Jorge, la defensa, tiros malos, el nervio, el deseo, no pudimos anotar un gol. Y jugamos toda la noche y no le íbamos a anotar un gol a México. Terminamos perdiendo. Y ahí para nosotros se acabó esa ilusión porque veníamos con esa inercia. Quizás nos hubiera alcanzado para llegar inclusive al Mundial si nos iba bien. Sí. Aunque nuestra eliminatoria estaba Brasil, Uruguay, Bolivia y no me acuerdo qué otro equipo estábamos. Y Perú. Y creo que calificaba uno. Calificaba uno. Que era Brasil, ¿no? Que aparte tenía a Romario, a Bebeto, porque Romario no había jugado toda la eliminatoria y de repente cuando tenía el último partido contra Uruguay dijeron, te perdonamos todas las que nos has hecho, pero... Calificó Brasil y calificó Bolivia en ese grupo. Es cierto, Bolivia, es cierto. Como segundo Sí. y fue un repechaje. Tienes toda la llegó. razón. Exacto, sí. Y finalmente ya viene, ya para ir finalizando la entrevista, el 2002, donde muchos jugadores dicen, es que ya se la debíamos a Alex Aguinaga. Esa experiencia mundialista de Corea-Japón. Es que fue con una historia complicada. Me tocó jugar la selección todo el tiempo desde que debuté, por las selecciones juveniles, prejuveniles y demás. Cuando llego a la selección mayor, en el 98 se nos había escapado por pocos puntos. Y era el torneo todos contra todos y era Sí, mucho es más cierto. justo, Sí. porque antes eran grupitos y los grupos siempre te ponían a los más fuertes y tú eras el que definía a quién calificaba de los dos grandes. Entonces, ¿cuántos goles te hacían? ¿No? Sí, exacto. ¿No? ¿A quién le ganabas? Entonces, viene la primera eliminatoria del 98 de Francia, que hubiera sido fantástico si llegábamos, porque estaba en mi mejor momento, tenía 30 años. Ya para el siguiente mundial, yo tengo la Copa América del 99 en Paraguay. Y por una serie de situaciones, problemas con los directivos, con la prensa, yo decido retirarme, no renunciar porque no estaba ya convocado. Cuando termina la Copa América, decido retirarme de la selección. Me retiro de la selección, dije, ¿saben qué? Quédense con su selección, yo ya no quiero, ya. La verdad estoy cansado de que yo soy el culpable de todas las desgracias del equipo.
Me fui, bueno, vine acá a México, cambia el entrenador y me va el Bolillo Gómez a la selección. Bolillo viene a México a hablar conmigo. Viene él y Vinicio Luna, que era el coordinador de selecciones, a hablar conmigo. Estábamos en Guadalajara. Y habla conmigo Bolillo y me dice que me quería en la selección. Yo dije, Hernán, yo me retiré de la selección, no quiero regresar, te agradezco mucho, me da una tristeza que hayas venido hasta acá. Me dice, mira, piénsalo, acá está, me da el número de teléfono. Me dice, cualquier cosa avísame, yo quiero que tú seas el capitán, el emblema, eres mi mano derecha, mi técnico dentro de la cancha, todo. Yo te agradezco, Hernán, pero es que quedé muy dolido. No creo que vaya. Entonces llamo yo a mi esposa y le digo, pasó esto, vino el Bolillo a hablar conmigo. Me dice, ¿y tú qué piensas? Digo, es que terminé muy dolido. Le digo, la verdad estoy todavía muy triste de lo que cómo me trató la directiva de la federación. Me dice, pero piénsalo. Piensa sobre todo que es la última oportunidad para Ecuador de llegar al Mundial. No me dijo el tuya, no me dijo, no es tu última oportunidad, o sea, porque nunca hemos sido egoístas en ese aspecto, ¿no? Siempre hemos visto por lo máximo, porque siempre ver por lo más que por lo menos. Y me dice, piensa en toda la gente, puede ser la última oportunidad de que llegue Ecuador a un Mundial. Entonces ya me tocó las fibras. Sí, te dio menos podía. Entonces le llamo a Bolillo y le digo, Hernán, estoy contigo con una sola condición. Yo llego al aeropuerto, seguramente va a ir Vinicio por mí, voy a la concentración directo, no veo a directivos, no veo a nadie, lo que tenga que hablar con la prensa lo hablaré, no discuto, no hablaré de premios con nadie, eso arreglen ustedes, a mí no me interesa, porque a mí me decían que yo por dinero iba. Digo, no quiero saber nada de nada, ni hablar con los directivos. Termina el partido, agarro un avión y me regreso. ¿Está bien? Perfecto. Y así fue. Durante el proceso de mundialista, yo llegaba al aeropuerto, venía el coordinador, me iba a la concentración, estábamos ahí, jugábamos los partidos que tenía que jugar y regresaba yo a México. Tal cual, no hablaba con nadie, ningún dirigente. Y iban, ¿no? Porque obviamente estaban ahí. Yo siempre les daba la vuelta a la cara y me iba por otro lado. Y Bolillo sabía. Y Bolillo les había dicho también. Entonces los directivos sabían tal cual. Yo no quería tener contacto con ninguno de ellos. Calificamos al Mundial y obviamente conforme se fue haciendo, fueron limando asperezas, conforme fue el proceso eliminatorio. Se fueron acercando amigos que no tenían nada que ver, pero fueron como que siendo el canal como para ir relajando un poquitito las tensiones, ir bajándole el ánimo de todo esto. Y eso fue porque también yo lo tomé personal. Por eso hablo del tema de no tomar personal. Claro. Pero porque fue muy duro la crítica. Aparte, el presidente de ese momento, el que era el presidente de la federación, Luis Chiriboga, fue mi presidente en Deportivo Quito. Fue mi primer presidente, con él arreglé mi primer contrato y no firmé ningún contrato. Es más, creo que en los 5 años que estuve en Deportivo Quito, creo que firmé el último contrato, porque me exigía ya la federación. Antes de palabra. Claro. Y él cumplía su palabra y yo cumplía la mía. O sea, no era un tipo que no cumpliera. O sea, al contrario, inclusive en alguna ocasión me dijo, te voy a subir el sueldo porque estás jugando mejor que cuando empezaba todavía. Entonces yo tenía un gran cariño. Por eso también yo creo que me dolió mucho esa traición o esa forma de actuar de ese momento. Claro. Pero bueno, a la final se fueron relajando un poquito eso y ya no lo tomé tan personal. También ya entendí muchas cosas, vas creciendo, vas madurando. No era un jovencito, pero te das cuenta de que no había necesidad ni siquiera para pelearte. No desgastarte o gastar tu energía en tonteras, ¿no? Sí, pues mira, ha sido un placer estar aquí con Alex Aguinaga, incluso ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero realmente podríamos estar platicando porque en serio tiene conceptos muy, muy valiosos de lo que es el fútbol, pero también pues, de lo que puede ser la vida. Y de lo que es la vida. De lo que es la vida, ¿no? Es que y cómo tomarla. Claro, es que, a ver, mucha gente hace deporte, ¿no? Y hay otra gente que no le hace deporte, pero hace otras actividades. Y todo va relacionado a tu vida. Como, ¿no es cierto? En algún momento algún entrenador dice, como vives, juegas. Y como juegas, vives. Y es así. O sea, claro. Tu vida
Tu vida profesional también es lo mismo que llevas a tu casa. Aunque dicen, cortemos los problemas de trabajo, los dejas en el trabajo, sí, pero tu vida sí va a ser siempre la misma. Lo que haces tú en el trabajo es un reflejo de cómo eres tú en tu vida. Claro. Y de lo que haces en tu vida es tu reflejo de cómo lo haces en tu trabajo. Completamente. No puedes esconderte Sí. de tu ser. O sea, no puedes. Sí, no puedes dejar uno a un lado. Bueno, pues muchas gracias, Alex Aguinaga. La verdad es que un regalazo el que nos acaba de dar, escucharlo sobre todo y pues recordar, porque recordar es vivir, recordar siempre va a ser maravilloso. Y nosotros nos despedimos. A nombre de todo el equipo de producción, esto fue el Tempranotti Sports. Yo soy Juan Pablo Faril. Muchas gracias. Hasta mañana.